En este video hablaremos sobre las componentes de la aceleración del tipo curvilíneo, es decir, vamos a calcular la componente tangencial y la componente normal de la aceleración. Para esto vamos a desplegar la sección denominada componentes de la aceleración. Bien, para poder explicar las componentes tangencial y normal de la aceleración, es necesario utilizar el siguiente gráfico. En este gráfico podemos observar que tenemos espacio representado por el vector R y el eje tiempo por la variable t. Bien, como ya se discutió en clase, el vector posición va a generar esta curva que sería en realidad la trayectoria que va a realizar la partícula. Bien, esto está representado mediante el vector posición R. Entonces le podemos poner, sin ningún problema le podemos poner R. Entonces le ponemos por aquí, observen cómo estoy ingresando. Vamos a matemática, le ponemos el vector R y le cambiamos de tamaño, le ponemos tamaño 18 y enseguida indicamos que la partícula va a describir esta trayectoria, esta curva continua a través del vector posición R para cualquier tiempo. Bien, una vez que se ha generado la trayectoria, podemos calcular el vector velocidad. Está representado mediante este vector grande, le llamaremos R', y está representado por la variable vector v. Y enseguida también se ha generado la aceleración y está representado por la variable a, y que es igual a R2'. Entiéndase que R' es la primera derivada del vector posición respecto del tiempo y la segunda derivada es el vector posición con respecto al tiempo. O sea, aquí derivo una vez y para la aceleración derivo dos veces y lo evalúo en un tiempo específico. Bien, entonces nosotros queremos descomponer como cualquier otro vector la aceleración en sus dos componentes. Entonces decimos que entre la velocidad y la aceleración hay un ángulo. Entonces ya indicamos a través del análisis vectorial que lo que se encuentra junto al ángulo es coseno y el otro lado es seno. Bien, entonces la componente escalar representada por la línea roja será igual al módulo de A por el coseno del ángulo, y eso le llamaremos componente escalar tangencial o A sub t. Para el otro lado será A sub n, sería módulo de A por el seno del ángulo formado entre R' y R2'. Bien, por otro lado, nos damos cuenta de que la aceleración, aquí tenemos esta aceleración, tiene dos componentes vectoriales, la tangencial y la normal. Listo, ahora la componente tangencial a su vez va a estar compuesta por dos, por una componente tangencial escalar y una componente normal también es escalar, de tipo escalar. Tanto AT como AN son de tipo escalar. ¿Y por qué se le asocia T y N? Para convertirlos en componentes vectoriales de la tangente y la normal. Entonces T y N, si hemos analizado un poquito, van a ser vectores unitarios. Bien, enseguida voy a reemplazar, en lugar de poner A sub T, en lugar de poner la componente escalar tangencial, voy a colocar el valor. Ojo, todavía no estoy poniendo flecha, solamente estoy reemplazando el A sub t por módulo de A por coseno de teta. Entonces será módulo de A por el coseno de teta. Ahora, para poder asignarle flecha y se pueda convertir en vector, tengo que multiplicarlo por el vector unitario t. Ya está, todo esto sería mi componente tangencial vectorial. Lo mismo hago con la siguiente componente. En lugar de poner A sub n, coloco módulo de A por el seno de teta, sería módulo de A por el seno de teta, y para que se transforme en vector normal obviamente lo multiplico por el vector unitario n. Bien, eso está por aquí arriba. Entonces AT será A coseno de teta.
Entonces, digo, para que se convierta en una componente vectorial será A coseno de teta por T. Y lo mismo para n. A seno de teta sería la componente escalar. Para que se convierta en una componente vectorial debe ser la componente escalar por su vector unitario. Listo. O sea, quiere decir que la aceleración, ya llega la aceleración, ya armé la aceleración. Tanto tangencial como normal. Pero sucede una cosa, sucede que está en función del ángulo. Está en función del ángulo. Entonces hay que aprovechar la información que nos trae R. Entonces hay que convertir, hay que transformar o llevar a cabo un procedimiento para convertir este A coseno de teta en función de R. Bien, para eso, ¿qué es lo que debo utilizar? Me doy cuenta por análisis vectorial que la multiplicación escalar de R' por R es igual al módulo de R' por el módulo de R2' por el coseno del ángulo. Entonces estaría empleando el producto escalar. Y para este otro lado estaría yo aplicando una propiedad del producto vectorial. Bien, eso lo vamos a explicar más acá abajo. Bien, entonces, muy bien, entonces vamos a quedarnos solamente con la figurita que nos interesa. Esta transparencia de color rojo que está formado por R' y R2'. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que el producto vectorial, el producto escalar, estamos en el producto escalar de R' por este puntito es R, producto escalar por R2' es, como ya saben, módulo de R' por el módulo de R' por el coseno que está formando el ángulo. Bien, despejo R2' por el coseno del ángulo. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Hago esto porque yo necesito insertar, observemos aquí detalladamente que A es R2', entonces me quedaría R2' por el coseno del ángulo. Entonces acá tendríamos, en lugar de poner R2' coseno del ángulo, yo inserto R', producto escalar por R2' sobre el módulo de R'. Entonces observen acá, esto es R2' por el coseno del ángulo. En lugar de poner todo esto, inserto lo que ya despejé anteriormente. Entonces lo mismo voy a hacer utilizando la propiedad del producto vectorial, sería el módulo de R', producto vectorial por el módulo de R2' es módulo de R' por el módulo de R2' por el seno del ángulo. Enseguida me doy cuenta que para el R2' por el seno del ángulo hago lo mismo, despejo, observen aquí he despejado, aquí de repente no se ve muy bien, aquí he despejado el R2' seno del ángulo, y en lugar de poner R2' seno del ángulo, coloco el término que está a este lado de la ecuación, que sería módulo de R', producto vectorial por, aquí sería, vamos a ponerle, ya está, R2'. Tenemos entonces R', producto vectorial por R2' sobre el módulo de R'. Entonces ya nuestras componentes tangencial y normal ya no están en función del ángulo, sino están en función al vector posición. Bien, el siguiente paso, o mejor dicho, la siguiente explicación es la reformulación y el armazón de nuestra ecuación. Bien, la aceleración ya no está en función de coseno y seno, sino está en función de R' y R2'. Pero aquí hay una cosa, hay que definir quién es T y hay que definir quién es N. Como ya se explicó en la parte de arriba, T y N solamente serán vectores unitarios para que estos puedan sumarse y de esta manera sea un vector. Entonces vamos a ver, antes de calcular T y N, vamos a ver algunos ejercicios para dar una explicación qué significa en ingeniería. Bien, entonces nos vamos a ejercicios. Observen, ya lo tengo cargado el ejercicio. Y el ejercicio diría, calcúlese las componentes de la aceleración cuando el tiempo es igual a pi medios. Bien, entonces acá cargamos, ya saben ustedes, restar y vector calculus. Entonces si yo tengo el vector R, será coseno de 2t, 4, 3 seno de 2t. Enseguida digo, B es igual a ¿quién? B es igual a la primera derivada.
Entonces ya es igual a la segunda derivada. Bien, ahí tienen el código. La aceleración es tal como yo he insertado en mi explicación teórica. ¿Quién es R'? Aquí está en la parte superior, es A. ¿Quién es el puntito? El puntito representa el producto escalar. A, ¿quién representa? El producto, perdón, la aceleración sobre el módulo R', que sería el módulo de la velocidad, multiplicado por T, más lo que continúa, velocidad por producto vectorial de aceleración entre el módulo de la velocidad. T y N no están definidos, ¿cierto? No están definidos. Por eso es que aquí aparece acá aparece la ecuación. Esto sería la ecuación de la aceleración para tiempos mayores o igual a 0 segundos. No están definidos ni T ni N, pero sí sabemos que es vector tangente unitario y N es el vector normal unitario. Bien, entonces en lo siguiente vamos a saber cuál de los dos es más grande que otro o más pequeño que otro, viceversa. Entonces tenemos AN sería la componente normal. Perdón, aquí sería muy bien, superado este impasse, continuamos entonces con el video. Entonces nos habíamos quedado en la componente de la aceleración. Ya sabemos que esto es una ecuación para t mayor o igual que 0. Aquí vamos a investigar quién es más grande, T o N, en forma escalar. Entonces tenemos a T es R', producto escalar por R2' sobre el módulo de R'. Muy bien, me dice que es 0. O simplemente sería 0.00000 y ese dato tendería a 0, independientemente en qué valor numérico termine. Entonces, AN será, observen, R' por R2' sobre el módulo de R'. Entonces, este sería mi componente normal. Y yo armaría acá abajo componente escalar. Observen, este sería mi componente escalar tangencial. Y este sería mi componente normal escalar. ¿En qué lo convierte en vector? T y N. Muy bien, entonces le doy acá un enter y prácticamente me está diciendo que solamente ese problema tiene 4 veces la componente normal. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Dice, calcula las componentes de la aceleración cuando t es igual a 0 segundos. Entonces, ya no vamos a utilizar esta función. La función era coseno 2t, una constante y seno. Ahora vamos a utilizar una combinación de una función constante, una función de grado 2 y una exponencial. Bien, hacemos lo mismo, damos clic acá. El R, armamos nuestro R. La velocidad sería la primera derivada de R respecto de t. La aceleración sería div de RT, símbolo de dólar, significa la segunda derivada. Y automáticamente armamos ya la ecuación, porque arriba ya nos entrenamos, ya nos dimos cuenta que lo que acompaña el vector t es la componente escalar tangencial y lo que acompaña a n es la componente escalar normal. Bien, entonces le damos en aceleración y prácticamente ahí observen. Entonces quiere decir que para este ejercicio la componente normal, me refiero a la componente escalar, es mucho mayor, o por lo menos este dato es mayor que 1. Bien, entonces quiere decir que esta es una función que normalmente sí se usa en ingeniería, porque en términos generales la componente normal tiene que ser mucho mayor que la componente tangencial. Pero aquí no hemos destacado cómo se calcula t y cómo se calcula n. Bien, para eso vamos a utilizar la siguiente sección. Bien, igual extraemos la información de la gráfica principal y decimos que el vector tangente es este de color azul, y también entre el vector R', el vector azul t y el vector normal n forma un ángulo de 90 grados. Entonces el producto de t
producto escalar por n debe ser igual a 0. Entonces tendríamos el producto escalar de t por n sería módulo de t, módulo de n por el coseno de 90, pero como la evaluación del ángulo de coseno de 90 o de pi medios es igual a 0, por lo tanto se considera ortogonales. Bien, ahora t, sabemos que su vector unitario es igual, es como si estaríamos calculando el vector unitario de R'. Entonces, por análisis vectorial, tenemos el vector unitario de R' es R' sobre su módulo. Ya, entonces, en el curso de dinámica, ya no reemplazamos por U de R, sino le ponemos T. Y ese va a representar el vector tangente unitario. Bien, por otro lado, como n es ortogonal, entonces nos va a quedar T' sobre el módulo de T'. Bien, enseguida se va a formar la ecuación de la aceleración. Y para esto ya hay que insertar todos los valores que hemos obtenido. Este valor de acá, componente escalar tangencial, tangente unitario, componente escalar normal, y este será su normal unitario. A todo este resultado, todo esto, creo que me parece que faltó un paréntesis. Todo este resultado, aquí está, hay que ponerle paréntesis. Todo este paréntesis debe ser con unidades de metro por segundo al cuadrado, tanto para la primera componente tangencial como para la segunda. Entonces vamos a ver ejercicios, ya para finalizar, ejercicios en los cuales se cumpla lo que acabamos de decir. Entonces el ejercicio dirá: calcúlese tomando como referencia el ejercicio anterior, ya un poco más completo, sería calcúlese la componente de la aceleración en 0 segundos de la función que acabamos de ver, 1t cuadrado exponencial a la menos t. Bien, acá presionamos Enter, cargamos el R, la primera derivada. Obsérvese que ya se está colocando la velocidad es metros por segundo y la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora en la aceleración ya directamente yo coloco, digo, evalúese la aceleración. Aquí tienen, evalúase la aceleración. Voy a evaluar la aceleración. Pero en 0 segundos. Bien, entonces presiono Enter. Y ahí estaría la aceleración, ¿cierto? O sea, no he calculado ni t ni n. Por eso es que me sale menos t y n. Entonces sería metros por segundo al cuadrado ambos. Ahora, como ya indicamos arriba, podemos calcular t. Vamos a calcular t, que será R' sobre el módulo de R'. Si utilizamos los comandos diff, representa el cálculo de la derivada. Bien, entonces le ponemos t, armamos mi t, observen. Este es un vector unitario, para t mayor o igual que 0, y luego le evaluamos en 0, ¿listo? Le evaluamos en 0 y me queda este valor, sería menos, no tiene componente en el eje X, ni tiene componente en el eje Y, solamente tiene componente en el eje Z. Bien, listo, ahora vamos a calcular la normal, será... Ahora, ¿por qué utilizo el comando simplify? Para reducir todo el proceso de cálculo. De repente se hace muy grande para otros ejercicios. Entonces será el módulo, perdón, la derivada de t sobre el módulo de la derivada de t. Bien, entonces presiono Enter y ahí tenemos. Ahora lo evalúo, digo, evalúese la normal en t igual a 0. Bien, y me queda que no tiene componente ni en el eje X ni en el eje Y. Perdón, no tiene componentes ni en el eje X ni en el eje Z, pero sí tiene componentes en el eje Y. Bien, y finalmente le digo la aceleración. La aceleración es la evaluación con 5 decimales al evaluar en t igual a 0, tanto la componente escalar con su vector unitario, tanto la componente escalar normal con su normal unitario. Bien, armo la ecuación y presiono acá Enter. Y ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces ahí estaría la aceleración. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio ideal con menos
cantidad de procedimiento. Porque la idea es bajarnos el procedimiento de cálculo y más concentrarnos en lo que es el valor nominal de la componente escalar tangencial y la componente escalar normal. Y eso sí tiene interpretación. Bien, enseguida el ejercicio nos dice, calcúlese las componentes escalar tangencial y escalar normal de la aceleración. Bien, observen, colocamos restar, ingreso mi R, calculo mi velocidad incluido unidades, aquí se tienen que incluir unidades, la aceleración incluido unidades, pero observen acá, aquí hay un R puntito, significa primera derivada, y R dos puntitos significa segunda derivada. ¿Cómo se ingresa R puntito y R dos puntitos? Ya les colocaré ya colocaré un link en donde indica cómo se realiza la inserción de R puntito y R dos puntitos. Bien, listo, miren, observen, aquí solamente necesito calcular T. Entonces coloco Enter, ya tengo T, y luego vamos a evaluar la componente escalar tangencial. AT es componente escalar, no olvidar, es componente escalar. Quien lo transforma en vector es T. Y al de abajo, la componente escalar normal, quien lo convierte en vector es el vector N. Bien, entonces aquí le damos un clic, Enter, perdón, y ya me sale el valor. Me sale el valor exacto, 0,816 metros por segundo al cuadrado. Y a su N, es lo mismo que hemos explicado arriba, metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a encontrar, todo está evaluado en 2 segundos. Vamos a encontrar la tangente, y luego vamos a hacer la normal. Entonces, encuentro la tangente, encuentro la normal. Bien, entonces ahí ustedes tendrían cómo es que se ha calculado la tangente y la normal. Bien, entonces finalmente armo cuál será la ecuación de la aceleración. Según lo que hemos indicado en la parte superior, será AT por, acá lo tenemos, AT por el vector unitario T. Luego sería AN por el vector unitario N. Listo, lo armo sin ningún problema y presiono Enter. Y ahí le doy y puedo calcular lo que yo considere o lo que esta traiga consigo. Por ejemplo, dirección, ¿qué más podemos calcular? Entre otras cosas. En este caso solamente estamos calculando cuál es la aceleración. Esa sería la magnitud de la aceleración. Ahí lo tenemos. Ahora, y para finalizar, si yo quiero hacer esto un poco más resumido, porque la idea de utilizar esto es utilizar los menos pasos posibles y llegar al mismo resultado, como ustedes pueden ver. Entonces he puesto aún más resumido. La aceleración es la componente B por A sobre B, quien esté es R' sobre el módulo de R' más la componente escalar multiplicado por T' sobre el módulo de T' evaluado en 2 segundos. Observen que es el mismo resultado. Coloco ahí, presiono Enter y me arroja el mismo resultado. Menos 2,65 abajo igual, menos 0,98 acá abajo igual, y 1 por 10 a la menos 10 indica que la tercera componente de la aceleración es 0. Ahora, si yo quisiera averiguar, si la pregunta me dice calcúlese la componente tangencial escalar, bueno, aquí le podemos poner componente escalar, de repente faltó esto, tangencial, y aquí le ponemos componente escalar normal. Entonces será un solo valor. Entonces esto sí tiene bastante significado en ingeniería. Bien, acá presionamos Enter y me arroja lo mismo, y el siguiente me va a arrojar lo mismo. Entonces yo digo, respuesta, armo mi A, utilizo toda la información que he estudiado y con esos datos ya puedo armar, independientemente de cuánto valga T y N. ¿Quién es más fuerte acá? Más fuerte es la aceleración normal que la aceleración tangencial. ¿Y por qué? Porque los cálculos y análisis vectorial indican que la componente escalar tangencial es 0,82 y la componente escalar normal es 2,71. Quiere decir que la partícula no va a salirse del camino, no se va a volcar. Bien, entonces espero que este video les sirva para el entendimiento del tema.
Nos vemos en el próximo video. Bye bye.